Como os decía, me siento muy contenta de poder presentar aquí y que haya podido venir a Olga, es que de repente se me va la cabeza, Olga Rodríguez Francisco, que a mí siempre me gusta decir el nombre de las madres. Olga Rodríguez Francisco, periodista, escritora, activista, feminista y ya no sé qué más decir de ella. Una gran persona, además recientemente co-guionista de la película En los márgenes, que se acaba de, como sabéis, de presentar en España. Ella ha escrito muchos libros, pero sobre todo está especializada en los éxodos, las tragedias de las personas en el mundo contemporáneo recientemente, en los últimos 30 años, que todo el mundo conocemos por la prensa. Ella es colaboradora de prensa muy activa también y se ha recorrido todos los países donde ha habido un conflicto, desde Irak a Palestina, Afganistán, Marruecos, Argelia, en fin, Ucrania recientemente, acaba de regresar hace unos días. Ella nos va a contar esto, pero también quería resaltar de ella que está implicada en una plataforma que hay para recuperar una de las tantas fosas que tenemos en nuestro país, en un pueblo de León que se llama Villalangos, donde ella tiene familiares, que luego nos hará también una referencia. Sin más, vamos a escuchar a Olga y luego espero poder tener un tiempo para que podáis hacerle preguntas o comentarios. Muchas gracias. Bienvenida, Olga. Hola, buenos días. Gracias, María José. Es un placer estar aquí y saludaros. Bueno, me han pedido que hable de éxodos en el mundo, así que voy a ello. Voy a ser muy breve. Y para ello pues he traído fotos que son mías, a través de las cuales pues podemos hacer un repasito rápido de la situación en el mundo, de esos éxodos que nos pueden recordar tanto a la huida, ¿no?, por la carretera Málaga-Almería, a la desbandada, que en su momento han sido o siguen siendo ignorados y ante los cuales pues hay decenas de miles o cientos de miles de familias siendo atravesadas por ellos, y no solo ellas, sino sus hijos y probablemente sus nietos, porque como bien sabemos, la represión, la huida, el exilio, la violencia, el dolor atraviesa varias generaciones. Y lamentablemente podemos hablar de ello en tiempo presente. Yo he traído aquí unas fotos de Afganistán, que es uno de los... la población afgana ha sido hasta hace 3 o 4 años la población con más refugiados en el mundo y la segunda con personas refugiadas de más larga duración, tras la población palestina. La invasión y ocupación de Afganistán en 2001 por parte de las tropas estadounidenses provocó nuevos exilios añadidos a los ya existentes, que eran consecuencia de las guerras anteriores, en ese escenario que lleva décadas siendo un tablero de ajedrez donde potencias regionales e internacionales echan su pulso, ¿no?, por la influencia, por adquirir influencia en la región. Entonces, bueno, pues la población afgana ha cruzado en muchos casos 6 fronteras y un mar para llegar a Europa. Los hemos ignorado durante años y años y años, hasta que el año pasado, por el verano, cuando se retiraron las tropas estadounidenses de Afganistán, repentinamente, durante 3 o 4 meses, parecía que a la opinión pública, es decir, a los medios de comunicación y a determinados gobiernos les interesaba momentáneamente
la situación de la población afgana, ¿no? Una población afgana que lleva muchos años llegando a Europa, que ha estado y que sigue estando en un limbo y que en muchos casos es deportada o vive, bueno, sin derechos fundamentales en nuestros propios países. Y que solo momentáneamente durante esos meses, y bienvenido fue, por supuesto, pero duró poco, parecía que interesaban los derechos, ¿no? Los derechos, muchas veces los derechos de las mujeres son de alguna manera instrumentalizados, ¿no? Y son derechos de quita y pon, y argumentos de quita y pon en función del momento geopolítico en el que nos encontramos. Aquí hay imágenes de refugiados en su propio país, en Kabul. Esto es Kabul, gente que había venido del sur del país, de Kandahar. Esto también es Kabul, gente que pretendía llegar a otros destinos. La mayor parte de las personas refugiadas afganas están en Irán, en Pakistán y en Turquía. Este es un campo de refugiados en la periferia de Kabul, un campo de refugiados que lleva existiendo décadas. Esta foto yo la tomé en 2004 y recordarla porque luego os voy a hablar de una de las niñas que hay aquí, que me la reencontré posteriormente, muchos años después. Y aquí pues la gente vive en casas hechas con palos y con telas y sostenida por la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas en el Mundo, por ACNUR. Esto es una escuela para niñas refugiadas. Estos son niños refugiados. Estos son viudas afganas que suelen ir con burkas blancos que viven a las puertas de las mezquitas. La perpetuación de la guerra de Afganistán y todo lo que ha ocurrido en estos años pues ha supuesto nuevos exilios, nuevos éxodos. Este es el valle del Panjshir, donde se han librado muchas guerras y que tiene fama de ser inaccesible, y es verdad que es bastante inaccesible. Estas son afganas en una de las elecciones haciendo cola para ir a votar. Y en el año 2021, solo dentro del propio territorio, había 800.000 personas, hay 800.000 personas desplazadas en su propio país. A consecuencia, un país absolutamente militarizado y absolutamente condicionado por la introducción de armas que llevan entrando en el país desde hace décadas y que se incrementó mucho más a partir de 2001. En total son 5 millones de personas afganas refugiadas, como decía, sobre todo en Pakistán, en Irán y en Turquía. Esto es una escuela para niños refugiados. Bien. El siglo comenzó con esa invasión y ocupación de Afganistán y le siguió algo que, como testigo directo de ello, puedo definir como la apertura del infierno en la tierra, que fue pues, la invasión y la ocupación de Irak en 2003, donde se arrojaron, sin contar Hiroshima y Nagasaki, las bombas más pesadas que se han arrojado en la historia de la humanidad. Fueron las que se arrojaron durante esas semanas en la fase de invasión de Irak. Yo lo cubrí desde Bagdad y bueno, realmente cambió la historia y la fisonomía de un país para siempre. Y rompió y desgajó el país y su sociedad. La fase de bombardeos pues, provocó un número elevado de víctimas civiles. Fueron bombardeados mercados, como el de Al-Shoala o Al-Saaf en la propia Bagdad, en la capital iraquí, y se amontonaban los cadáveres como alfombras. En los hospitales los médicos tenían que hacer operaciones quirúrgicas en el suelo, en los pasillos, en la propia entrada de los hospitales, intentando salvar vidas. No había espacio ni herramientas para poder atender a tantísima gente, ¿no? Bueno, yo fui testigo directo del asesinato de José Couso,
a día de hoy tengo una lesión también de ese ataque. Y como en tantos lugares antes y después, y cada vez más porque es un modus operandi, pues la prensa fuimos objetivo, ¿no?, de los ataques. Dice el historiador británico Eric Hobsbawm que la Primera Guerra Mundial, cuenta, el 50% de las víctimas eran civiles y el 50% integrantes armados, ¿no?, o sea, integrantes de los ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial el porcentaje de víctimas civiles aumentó. A partir de los años 90 se incrementó hasta superar el 90%, que es el porcentaje que se mantiene actualmente en todos y cada uno de los conflictos bélicos que hay actualmente en el mundo. Es decir, en un momento en el que hay armas de precisión más sofisticadas que nunca, que no deberían errar, que no yerran, tenemos los porcentajes más elevados de víctimas civiles de los últimos 100 años. Las conclusiones son claras, ¿no? Y dentro de esas víctimas civiles está la prensa, con unas dinámicas de impunidad muy claras, ¿no?, y con unas consecuencias muy claras, porque si no hay testigos directos de lo que ocurre en un conflicto bélico, no podemos saber qué violaciones de derechos humanos se producen de forma sistemática. No podemos ver ni adquirir pruebas para documentar los crímenes de guerra que se producen. Y realmente cada vez es más difícil, y somos muy conscientes, porque los mensajes que se envían una y otra vez es que sí, somos objetivos. Creo que aquí es un auditorio que conoce bastante bien el caso Couso, pero si alguien tiene curiosidad podemos hablar luego de ello, ¿no? Pero éramos prensa identificada en un lugar, el propio Pentágono, como el propio secretario de Estado Colin Powell reconoció posteriormente que se sabía que era el lugar donde estaba la prensa internacional, etcétera, etcétera. Bueno, durante esos días pudimos recoger e identificar pues, muchísimos objetivos, y una vez que cae el régimen, que las tropas estadounidenses llegan al corazón de Bagdad y que eligen la plaza Paraíso para derribar simbólicamente la estatua de Saddam Hussein. En cada plaza de Bagdad y de todas las ciudades iraquíes había estatuas de Saddam Hussein, pero en esa plaza era la plaza donde estaba el Hotel Palestina, donde estaba la prensa. Y se eligió para que fuera retransmitida en directo ese derribo. A partir de ese momento se produce la introducción de muchas armas, se impone un sistema de cuotas sectario, a través del cual se adjudica la presidencia del país a un chií, la presidencia del Congreso a un suní, la presidencia del país a un kurdo, la presidencia del Congreso a un chií, y se reparte el poder dentro del Parlamento en función de cuotas, ¿no? Decidido por Estados Unidos y por Bremer, que es un hombre asignado por Washington, que se autoproclamó como gobernador de Bagdad, ¿no? En esos días de violencia, con la llegada de muchísimos contratistas estadounidenses y europeos para hacer negocio a costa de la guerra, comenzó esa apertura del infierno de la que hablo, que supone a día de hoy todavía cientos de muertos, y un éxodo que tiene su origen en Irak y que no ha terminado hasta hoy. Porque una parte importante de la población iraquí, más de 2,5 millones de iraquíes, se refugian en Siria, en la vecina Siria. Eso lo que supone, porque eso se produce en 3 meses, la llegada masiva de iraquíes a Siria, un país de 24 millones de habitantes por aquel entonces. Y cuando en Siria estalla la guerra en 2011, tienen que emprender de nuevo otro éxodo.
y otra huida. Una huida que implica como destino Líbano, por ejemplo, posteriormente Turquía y finalmente la gran crónica anunciada, que quienes trabajábamos y vivíamos allí lo sabíamos, que era que tarde o temprano pues mucha gente evidentemente intentaría llegar a Europa en busca de una mínima vida digna. En esos días posteriores a la ocupación, o sea, la invasión, ya con la ocupación de Irak, se produjeron numerosos saqueos en muchas ciudades iraquíes, como sabéis, ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses. Yo no olvidaré nunca el saqueo del Museo de Bagdad o el incendio de la biblioteca de Bagdad, que albergaba documentos y manuscritos antiquísimos y de enorme valor. En una crónica lo relaté diciendo que la biblioteca de Bagdad ardía a 451 grados Fahrenheit. El bibliotecario, con un cubito así de pequeño, iba una y otra vez intentando, solo con la ayuda de 2 o 3 iraquíes, apagar esas llamas de fuego que era imposible apagar. Ante la mirada impasible de 3 tanques estadounidenses que estaban apostados en la esquina, yo corría a decirles: ¿no podéis ayudar? Y la respuesta fue: tenemos orden de no intervenir. Y esa respuesta fue sistemática durante los días y las semanas siguientes ante todos y cada uno de los saqueos que se produjeron en la capital iraquí. La fragmentación del país fue muy rápida y llegó el caos que un caos que no puede ser atribuido a torpeza, ¿no? O sea, un caos realmente buscado y estudiado. Como decía, más de 2 millones de refugiados iraquíes, bueno, 2,5 millones. Esta es la Plaza Paraíso tras el derribo de la estatua. Hubo un momento que el día del derribo de esa estatua, el 9 de abril de 2003, al día siguiente de que nos atacaran los estadounidenses, pues un soldado se vino arriba y colocó durante unos segundos esa bandera, lo cual implicaba la escenificación de una ocupación. Esto creó mucha polémica en Estados Unidos y de hecho buena parte de los medios censuraron esa imagen que yo pude tomar desde abajo, porque suponía reconocer una ocupación que ellos estaban negando, ¿no? Decían que habían ido allí, bueno, pues a liberar al pueblo iraquí y estas cosas, ¿no? Bien, estas son pues niñas iraquíes recién llegadas a Damasco, a la capital del país vecino, huyendo de la violencia, de la persecución, de la represión. Comenzaron las patadas en la puerta de tantas casas de madrugada, la desaparición, el arresto, el secuestro de miles y miles de hombres iraquíes y también de mujeres, y su desaparición. Desaparición que en muchos casos terminaba en el hallazgo meses o incluso años después de sus cadáveres en plena calle. En otros casos volvían a la vida porque algunos fueron afortunados y algunas, y tras su paso por cárceles secretas estadounidenses, donde salieron siendo otros y otras. Abu Ghraib es la más conocida, pero Camp Bucca fue aún peor. Pues bueno, salieron y lo contaron, lograron salir con vida y lo contaron, con unas secuelas tremendas. Yo en uno de mis libros, El hombre mojado no teme la lluvia, que lleva ese título porque cuento, entre otras, la historia de un hombre iraquí que fue detenido por las tropas estadounidenses, sin cargos, sin juicio, y que estuvo encarcelado. Su hermano gemelo desapareció, pasó por 11 cárceles estadounidenses, entre ellas Abu Ghraib y Camp Bucca, fue torturado, fue sometido a todo tipo de presiones, y cuando yo me reencuentro con ellos tiempo después, en Damasco, después de haberlos dado por muertos, ¿no? Sobre todo al hermano o sea, a su hermano, ellos siendo hermanos gemelos, yo veo cómo llegaban hacia mí, y uno de ellos parecía 30 años mayor que el otro. O sea, cualquiera de vosotros y vosotras podríais haber dicho quién había pasado por esas torturas y por esas cárceles secretas, ¿no? Y esta es la historia que tiene tanta gente
que se ha producido en nuestra historia contemporánea, ¿no? Y que llegaban a Siria con esas secuelas. Quienes salían de las cárceles secretas, yo recogí testimonios de muchas mujeres también que pasaron por Abu Ghraib, que fueron vejadas, torturadas. En El hombre mojado no teme la lluvia cuento la historia de Yamila Abbas y su hija, que fue detenida siendo menor de edad, cómo las torturaron. Minal, la hija de Yamila, tenía miedo a que la violaran. Las habían detenido con un camisón y Minal en el camisón tenía un pequeño imperdible. Y con ese camisón pasó semanas. Y por las noches acariciaba el imperdible, se dormía apretándolo fuerte y se decía a sí misma: si intentan violarme, me suicido con el imperdible. Que era una manera de, bueno, intentar consolarse. En un momento dado a Minal la pusieron en libertad y no sabía si su madre seguía viva o muerta, y durante mucho tiempo estuvimos buscándola, durante meses. Hasta que pudimos saber que estaba en la cárcel secreta de Abu Ghraib, cuando empezaron a salir las fotos. Y las fotografías fue lo que la mirada occidental necesitó para poder dar credibilidad desde sus medios de comunicación a un secreto a voces que sabíamos todos los que trabajábamos en Irak, porque todas aquellas personas que salían, todos sus familiares lo contaban una y otra vez. Pero no eran blancos, no eran occidentales, y la acusación era contra tropas estadounidenses. Se necesitaron esas fotografías que finalmente se filtraron para que desde el mal llamado primer mundo se le diera credibilidad, ¿no?, a un horror que estaba pasando y que pasó durante demasiado tiempo. Entonces, con todo este tipo de secuelas, los supervivientes llegaban en muchos casos a Damasco. Ya estamos hablando del año 2006, 2007, 2008. Y se instalaban, bueno, pues en casas de gente a través de la solidaridad, de redes de solidaridad ajenas a las instituciones, ¿no? Otra de las consecuencias de la ocupación de Irak ha sido la islamización progresiva. Cualquier país sumido en la violencia, sumido en el caos, sumido en el horror, sumido en el sometimiento, sumido en la pobreza, pues evidentemente es caldo de cultivo para que la religión y el lado más represivo de la misma campe a sus anchas, ¿no? También aquí en España eso lo sabemos, lo supimos en su momento, ¿no?, durante la dictadura. Y a día de hoy, bueno, pues es habitual ver una realidad que antes solo era visible pues en lugares de peregrinación, de culto chií, como podía ser Kerbala, ¿no?, en épocas señaladas. Ahora muchísimas mujeres, bueno, esto es la punta del iceberg, ¿no?, pues van cubiertas con burkas o con niqabs, y sobre todo el poder que en esos territorios condicionados por la violencia y por la guerra, el poder que los clérigos pueden tener pues es enorme, ¿no? Y estos son los grandes campos que empiezan a instalarse ya en 2003, primero en Irak, luego en la frontera con Siria, con Jordania, luego en Jordania, luego en Siria, luego en el Líbano, luego en Turquía, y que no solo no han desaparecido, sino que se extienden cada vez más. Así comenzaron los campos de refugiados palestinos en 1948 y en 1967, las dos oleadas de expulsiones de la población palestina. Los campos de refugiados palestinos, en lugares como Siria, o como Líbano, o como Jordania, donde sabéis que son millones, comenzaron siendo esto. Y son calles estrechas y lúgubres y oscuras, porque sobre el mismo espacio adjudicado a las tiendas de campaña de entonces, se permitió posteriormente levantar las casas, ni un milímetro más ni un milímetro menos. Por lo tanto, el diseño original, esos cuadrados, es donde en su día hubo tiendas de campaña. Y esos son los campos de refugiados, algunos tan conocidos, tristemente conocidos, como los de Sabra o Shatila, en Líbano. Y vamos a hablar de la población palestina, los refugiados de más larga duración, que como sabéis en 1948 se produce una primera expulsión masiva de población palestina con la ocupación
de territorio palestino por parte de Israel, y es una ocupación que nunca ha acabado, es una ocupación que sigue cada día. O sea, yo cada vez que voy a territorios palestinos encuentro nuevos lugares ocupados, nuevos lugares anexionados a través de políticas de apartheid, como han reconocido las principales organizaciones de derechos humanos internacionales, en las que se aplica una discriminación sistemática contra la población palestina, que está despojada de derechos fundamentales. Esto, por ejemplo, pues es una fotografía que hice en Cisjordania, en una zona adjudicada a territorio palestino por Naciones Unidas, y que sin embargo bueno, pues sigue siendo ocupada, ¿no? Aquí han construido un checkpoint, el modus operandi es siempre el mismo, la llegada de militares israelíes, la llegada de una serie de colonos civiles israelíes con voluntad de ocupar, la construcción de un checkpoint y el control del paso de los palestinos por esas zonas y la adquisición de esos territorios, ¿no? Y lo que eso supone, ¿no? Hay 4,6 millones de personas refugiadas palestinas. El muro ha sido, como sabéis, otro elemento fundamental a través del cual también se sigue expulsando a población palestina. Esta es la entrada a Betlehem, a Belén, a la ciudad de Belén, con construcciones cada vez más sofisticadas para el control y para la expulsión y para la discriminación, ¿no? Ir a la escuela para una niña palestina todas las mañanas puede implicar un esfuerzo imposible. Yo conozco a niñas que se levantan a las 4 de la mañana con la esperanza de que sí, hoy sí, me dejen pasar, después de largas esperas, ¿no? Y bueno, la violencia que eso implica, ¿no? Desde bueno, la cotidianidad de estas vallas, de estos muros, de estos controles, este maltrato. Esta es otra entrada a Belén también. Este es el muro de entrada a Belén desde Jerusalén. Que la paz sea contigo, pone en ese cartel. Esta es una de tantas familias atravesada por la ocupación y la discriminación, con hijos en la cárcel, hijos muertos. Ella es Fátima. Esta es otra familia que en un momento dado, los tejados que hay al fondo son de una colonia que ha ocupado ese territorio, y parte del jardín de la casa de esta familia pues es usado ahora por los tanques israelíes para pasar diariamente por ese jardín. Cada vez que pasan avisan por un megáfono exigiendo a la familia y a todas las de al lado que se metan en casa, que no estén en el jardín. Esto es de forma cotidiana. El que lleva el brazo en cabestrillo había sido el día anterior, yo fui testigo de ello, apaleado por soldados israelíes cuando volvía de trabajar. Ese día se decidieron que en ese checkpoint no pasaba el bus con los escolares que iban al colegio. Él se acercó a preguntar y pues le agredieron. Este es Gaza, bombardeada, como tantas veces. Como sabéis, hay más de 9.000 millones de palestinos de Gaza muertos a causa de estos ataques desde el año 2000. ¿Perdón? 9.000 personas. Esta es la familia que desde su jardín está indicando esa carretera por la que pasan diariamente y la colonia enfrente. Y aquí fue el día anterior que ese hombre que fue agredido acababa de ser apaleado, ¿no? Estaba ahí intentando recuperarse. Este es Nablus, el paso de Nablus, con un checkpoint también y un control, donde, bueno, pues muy a menudo se pueden ver decisiones arbitrarias, incluso esos pasillos y esos territorios, esa geografía de esos barrios que fueron campos de refugiados en un principio
con tiendas de campaña y sobre los cuales se ha ido construyendo casas una encima de otra, con pues, auténticos nidos de cableado, ¿no? Y bueno, pues las instituciones en Líbano y en tantos otros países no atienden, no ofrecen ningún servicio público esencial a la población palestina. Es decir, no hay recogida de basuras, por ejemplo, ¿no? Y básicamente se sostienen pues, a través de la Agencia de Ayuda para las Personas Refugiadas Palestinas, que es la UNRWA, que les ofrece asistencia sanitaria y educativa. Y en los barrios más apaleados, Irán y Hezbollah pues, ha financiado la reconstrucción, garantizándose así pues, un crecimiento de su popularidad. Bien, dentro de esa huida que, como digo, empieza parte de Afganistán y de Irak, seguimos la ruta, ¿no? O sea, he mencionado Siria, he mencionado Jordania, he mencionado Líbano, están los territorios ocupados palestinos, también un lugar del que parten continuamente personas que tienen que huir. Cuando en 2011 estallan las revueltas árabes, uno de los procesos más interesantes que se produce es el que se produce en Egipto, con un país fascinante, es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio pasa el Canal de Suez, que es una vía comercial importantísima, que además une Oriente y Occidente. Y hay un antes y un después en la región con la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto y Israel en 1979. Porque el ejército más numeroso árabe, a partir de ese momento, firma la paz con Israel y lo que eso implica a nivel regional. Un Egipto verdaderamente libre y democrático cambiaría el orden regional, sin duda. Y es un país con muchísima gente joven y, en muchos casos, con mucha gente que ha crecido en el ideario colectivo de la juventud, está siempre una y otra vez lo que simboliza la resistencia palestina, ¿no? Y lo que supone la opresión contra la población palestina. Y al mismo tiempo, desde el año 2000 se produce en Egipto un fenómeno sociológico muy interesante. Empiezan a crecer movimientos sociales urbanos, integrados fundamentalmente por chavales de clase media con bastante formación y con una laicos y con ideas de izquierdas. Y en un momento dado, en 2008, yo tuve además la posibilidad de presenciar el primer encuentro entre esos movimientos sociales urbanos con los sindicatos clandestinos de las fábricas, sobre todo de la zona Mahal al-Kubra, que estamos hablando de fábricas en las que en algún caso trabajan 24.000 obreros y obreras, ¿no? Con una conciencia de que necesitan derechos laborales ya, con una represión muy grande, es decir, no pueden sindicarse, pero empiezan a constituir esos sindicatos clandestinos y empiezan a movilizarse. Y además son las mujeres las pioneras. Entonces, en febrero de 2008, en las fábricas textiles de Mahal al-Kubra, ellas toman los pasillos de las fábricas al grito de aquí están las mujeres, ¿dónde están los hombres? Porque en un principio iban a impulsar una huelga todos en el último momento ante las advertencias de los jefes, esa huelga se desconvoca, pero un grupo de ellas decide que no. Y en esa llamada por esos pasillos, pues empiezan a unirse ellos, ¿no? Y eso fue el pistoletazo de salida de la primera gran oleada de huelgas en Egipto, un elemento fundamental para explicar el prólogo de las revueltas y las propias revueltas en 2011, que quizás aquí en la narrativa de lo que fueron las revueltas árabes, mal llamadas primavera árabe, en la narrativa occidental se dejó un poco de lado, ¿no? Pero la fuerza de los sindicatos clandestinos y de la gente trabajadora en Egipto fue fundamental, ¿no? Y cuando estallan las revueltas en 2011, eso perdura porque durante semanas y semanas y semanas hay huelgas y lo que eso implica, ¿no? Entonces la conexión de estos dos movimientos originó cosas muy interesantes, ¿no? Una resistencia civil muy interesante frente a la dictadura de Mubarak.
que desemboca, como digo, pues en esas grandes manifestaciones en 2011 que no se producen solo en la plaza Tahrir del Cairo, se producen en todas las plazas de las principales ciudades del país e, insisto, en los pueblos donde están esas grandes fábricas, ¿no? Ese tejido industrial. Y participan hombres y mujeres. Y se produce como un despertar colectivo que, como bien sabéis, bueno, pues termina desembocando en la caída de Mubarak, y a partir de ahí la represión, que durante esas semanas fue grande, como lo era ya también antes, en el momento en el que estalla la guerra en Libia, en el que bueno, pues, algunas potencias occidentales deciden intervenir en Libia, los focos de los medios de comunicación occidentales se desplazan del Cairo a Libia y Egipto se convierte en aquel momento en escenario fácil para la represión. Una represión brutal. Quienes nos quedamos en el Cairo, o sea, veíamos diariamente bueno, disparos con balas de verdad contra manifestantes, lluvias de disparos, ¿no? Palizas, secuestros. Hubo un día que desmantelaron una de las asentadas en la plaza Tahrir y llevaron a decenas de chicas, fundamentalmente de activistas, al Museo del Cairo, que está muy cerca, quienes hayáis estado allí, pues. Y en los sótanos del Museo del Cairo las torturaron y las sometieron a lo que llamaron eufemísticamente inspecciones, test de virginidad, exámenes de virginidad, sin su consentimiento. Y además, tras ello, uno de los generales fue entrevistado en la CNN y le dijo al entrevistador: es que esas chicas que estaban en esa acampada no eran como tu hija y la mía. Bueno, en esos días, pues representantes de gobiernos occidentales y de la Unión Europea estaban estrechando las manos de los generales de la Junta Militar que se había puesto a cargo del gobierno de Egipto, ¿no? Como que estaban contentos y satisfechos, decían, mientras estaba pasando esto, ¿no? Al mismo tiempo, con, por ejemplo, un informe de Amnistía Internacional que salió hablando de estos exámenes de virginidad a estas mujeres que además fueron maltratadas y que algunas fueron muy valientes, y en un país donde esto supone una estigmatización enorme, ¿no? Pues salieron públicamente dando la cara y diciendo: nos ha pasado esto, y denunciando. Esta foto es en la zona de Mahal al-Kubra, con trabajadores y trabajadoras manifestándose. Esto es Tahrir. Bueno, estos son trabajadores de fábricas y estas son las balas que el ejército empleaba, ¿no? Y que mataron a gente. La gente hizo barricadas en las calles. Bueno, hubo miles de muertos y el remate final fue que tras el golpe de estado del general al-Sisi en 2013, como sabéis, pues se disparó contra varias manifestaciones y acampadas, y estamos hablando de que tan solo un día hubo más de 1000 muertos, por ejemplo, y hubo decenas de miles de arrestados. Según informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, actualmente hay más de 60.000 presos y presas políticas en las cárceles egipcias. Quienes han logrado zafarse de la cárcel y de las torturas y de la represión, pues han tenido que exiliarse. Entonces sumamos más población a ese éxodo y a ese exilio del que estamos hablando. Estamos hablando ya de población iraquí, afgana, siria, libanesa, palestina y ahora también egipcia y también libia, porque en Libia al mismo tiempo esa guerra y esa intervención militar pues tuvo también sus consecuencias. Y ahí comienza la ruta en Europa, y voy acabando, muy rapidito. Pues todos los que van llegando, en 2016, ¡pum!, repentinamente, llegan personas refugiadas, la mal llamada ruta de las personas refugiadas, ¿no? Como si no hubiera habido personas refugiadas antes y no la estuviera viendo ahora. La crónica anunciada de gente que cruza en muchos casos 6 fronteras y un mar, huyendo de guerras, de represión, de invasiones, de dictaduras,
y por supuesto también huyendo de la desigualdad y de la pobreza, como tantas personas migrantes de tantos países, por ejemplo del África subsahariana, que son tratados también como delincuentes, ¿no? Y esto es, por ejemplo, en la frontera entre Hungría y Serbia, en 2016. Gente que llega con lo opuesto, gente que llega a Europa esperando encontrarse con brazos abiertos y que lo que recibe, por ejemplo, en Hungría es maltrato. Esta es la frontera de Serbia con Hungría, donde no se les atiende, donde la policía húngara pues los apaleaba diariamente y los introduce en campos de refugiados sin lo básico y con maltrato. Esta es la estación de metro de Budapest, cuando se llenó durante esos días de miles de personas refugiadas que se quedaban ahí atascadas. Esta, por ejemplo, es una mujer afgana con su hija. Estas son personas sirias huyendo de la guerra de Siria. Más sirios durmiendo a la intemperie, no les dan ni mantas. Las mantas y la comida se las traía gente de la población civil de Budapest, porque hay un racismo institucionalizado, como sabéis, en el que el propio gobierno húngaro de ultraderecha pues les niega lo más básico. Las vías de tren, como en tantos lugares y tantas veces a lo largo de la historia, como huella, como mapa que seguir, ¿no? La policía húngara, por aquel entonces no había pandemia, ¿no? Pero había todo un símbolo, ¿no? En el uso de guantes y máscara, como si fueran apestados. Gente que llega en silla de ruedas, niños, familias enteras, 4 generaciones en muchas familias, en muchos casos. Y ante eso, la falta de voluntad de Europa de acogida. O sea, Europa acoge un 0,0, es decir, o sea, en los países que están sosteniendo a toda esta población que menciono son fundamentalmente Pakistán, Turquía, Líbano, Jordania, y nos echamos las manos a la cabeza una y otra vez en momentos muy oscuros en los que además, de alguna manera, vemos cómo se estigmatiza y criminaliza a las personas más vulnerables, a las personas migrantes, a las personas refugiadas. Veíamos como, por ejemplo, la cumbre de la OTAN de antes del verano se hablaba, ¿no? de la migración como una amenaza híbrida, siendo mencionada al mismo saco que el terrorismo, ¿no? Ante la cual se tiene que luchar. ¿Dónde estamos colocando a personas víctimas de guerras y de dictaduras que en muchos casos son apoyadas por nuestros gobiernos y de guerras que en muchos casos son provocadas o en las que muchos gobiernos del llamado primer mundo intervienen? Simplificando una realidad compleja, podemos decir que nuestras armas van y mucha gente viene huyendo de las consecuencias de esas armas que van. Y cuando llega, pues es tratada, es introducida en este tipo de campos donde sufren, bueno, en muchos casos torturas, niños durmiendo bajo el frío, etcétera, ¿no? Y aquí establecen, por ejemplo, una entrada arbitraria en la que por capricho un soldado abre la puerta y dice, a ver, tú y tú. Entonces hay avalanchas de gente absolutamente desesperada diciendo, por favor, esta mujer gritaba, baby, baby, baby. Cierran la puerta, ¿no? Y ya está, ya hecha la selección, al cabo de 2 horas otra vez. Bien, pues esto ocurre en pleno corazón de Europa. Y termino con... Vale. También las personas migrantes que huyen de lugares donde grandes empresas occidentales tienen sus negocios, ¿no? Cómo son tratados, la última... la llegada a Melilla de muchas personas migrantes y el trato que tuvieron y las muertes que hubo, ¿no? Ante lo cual, cómo se explica a la sociedad, ¿no? O sea, hablaba Hannah Arendt muy bien de cómo se producían los procesos de deshumanización colectiva a través de la banalización de la banalidad del mal, y estamos viviendo uno de esos momentos nuevamente, ¿no? En el que se produce una deshumanización de sectores vulnerables y de los llamados los otros, que también somos nosotros, ¿no? Entonces, yo llevo, pues como veis, muchos años viendo todo este tipo de cosas, como os he mostrado aquí,
y viendo también que en esos países llamados países en vías de desarrollo se han producido luego intentos de búsqueda de verdad, justicia y reparación, evidentemente sumamente imperfectos, ¿no? Comisiones de la verdad, como la de Ruanda, procesos de reparación, exhumaciones, como las que he podido ver en Oriente Próximo, también en Latinoamérica, en Guatemala, en El Salvador, ¿no? La gran fosa terrible del Mozote, por ejemplo. Y juicios, incluso juicios, ¿no? En el propio Salvador, un país que podríamos calificarlo casi de estado fallido, pues en estos momentos hay juicios. Y todo esto que he ido viendo desde hace más de 20 años, a mí me obligaba a formularme preguntas. Y con esto cierro. ¿Y por qué en España no? ¿Por qué en mi país no? ¿Por qué en mi país no? Y después de ese viaje tan largo y de ese círculo del que yo salgo siendo muy jovencita, salgo de mi país con 20 años, 22, para ver otros mundos, y veo que incluso en países evidentemente más pobres y presuntamente menos desarrollados que el mío, ocurren cosas. Y entonces permítanme que termine hablándoles de mí, porque yo soy parte de este país, y la impunidad del franquismo, a mí que nací en el 75, también me atraviesa. Y cuando yo entro en contacto con circuitos de derechos humanos y con gente de Naciones Unidas y tanta gente que lucha contra la represión y contra la impunidad en el mundo, empiezo a hacerme preguntas. Este es mi abuelo Antonio, a quien tuve la suerte de conocer, ebanista, hijo de un desaparecido, represaliado, torturado, encarcelado en el campo de concentración de Celorio, Asturias, sometido a 2 fusilamientos simulados. Un hombre optimista a pesar de todo, que nunca olvidó y siempre valoró la importancia de la memoria. La memoria que nos explica qué somos y qué es el país en el que vivimos. Que nos ofrece las teselas del puzzle que nos faltan para poder tener identidad. Y a la pregunta de ¿por qué aquí no?, yo creo que aquí podemos tener muchas respuestas, y si hay tiempo para que alguien quiera hacer alguna reflexión, pues bienvenida será. Entonces, cuando yo regreso a España, yo también busco. Y replanteo las preguntas que ya me hacía en mi infancia y mi adolescencia y busco respuestas. Y en esa búsqueda está también la búsqueda de la fosa de mi bisabuelo, arrestado en un pueblo de León en el 36, arrestado en el campo de concentración de San Marcos y sacado de ese campo de concentración, como tanta gente, una noche de madrugada para ser asesinado y desaparecido en Villadangos del Páramo, donde hay una fosa con más de 80 personas, que mi familia lleva décadas buscando. Y cuando llega un momento que una y otra vez, peregrinando pueblo por pueblo, archivo por archivo, ciudad por ciudad, dándonos con un muro sin ninguna ayuda institucional, busco otra vía, la búsqueda de otras familias. Y nos vamos encontrando. Y claro, más de 80 personas asesinadas y desaparecidas son muchas. Y cuando nos vamos encontrando las familias, vamos compartiendo una y otra vez el mismo relato. La llegada a ese pueblo, Villadangos del Páramo, donde está esa fosa, la negación de la verdad por parte del pueblo, incluso la hostilidad, de eso no se habla, no preguntes, aquí no pasó nada o pasó por algo. Nos ha sido muy difícil saber dónde estaba la fosa, lo hemos conseguido, no sin antes una votación impulsada por el ayuntamiento de la Junta Vecinal contra la exhumación, sin que ninguna institución decidiera antes pararla. El anuncio de esa votación supuso nuevamente un retraso añadido a la exhumación en un grupo de familias muy numeroso donde hay hermanas, hay hijos, hay hijas, hay sobrinas, hay sobrinos, hay nietas, hay bisnietos. Y ese retraso
supuso que Rufino, uno de los hijos, Rufino Juárez, se cayera por unas escaleras. El hombre estaba muy disgustado y no daba crédito que esto pudiera pasar en pleno 2021 y falleciera sin poder recuperar los restos de su padre, ¿no? Enterrarlos con el de su madre. La verdad es que a ratos es un thriller o una película de terror, pero bueno, con final feliz. Este de arriba en la esquina era mi bisabuelo Santos, el padre de Antonio. Buena parte de la gente de esta foto fue asesinada y desaparecida. Esta es otra de tantas familias en la fosa de Villadangos. Y este es el abuelo argentino de mi hija. Yo estoy emparejada, mi compañero es de origen argentino. Su padre es uno de los más de 30.000 personas desaparecidas en la dictadura argentina. Y mi hija, que tiene 13 años, ha crecido viendo cómo su abuelo argentino ha obtenido verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. Él era un actor, un activista, se llamaba Diego Fernando Boto y tenía 28 años cuando lo desaparecieron. Y en Argentina ha habido un proceso de verdad. Se ha anulado oficialmente la teoría del doble demonio, ¿no? La equiparación y la equidistancia. Y en el macrojuicio de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde, como sabéis, ahora hay un museo de la memoria, ¿cuándo aquí? En esos juicios, pues mi suegra, su compañera declaró, y tanta gente y 2 testigos que lo vieron en la ESMA antes de que desapareciera definitivamente. Mientras que mi abuelo Antonio falleció hace unos años sin verdad, sin justicia y sin reparación. Y yo soy su nieta y no lo voy a permitir. Muchas gracias a todas y a todos, y perdonad, pero estoy emocionada ya de la mesa anterior, y por eso te he presentado tan mal, porque me sabía todo, me sabía la película, me sabía todo, perdonad. Vamos a ver, ¿tenemos unos minutillos? No tenemos minutillos, vaya, a mí siempre me toca sin minutillos. Bueno, una cosita, nada más, que una reflexión que he hecho al hilo de tanta tragedia actual que nos rememora lo de la carretera Málaga-Almería, nos retrotrae, nos denuncia que esto no se acaba nunca, desgraciadamente, y qué pena que en la carretera en el 37 no tuviéramos periodistas como Olga, que hubieran relatado los hechos. Sí los tuvimos en Guernica, en el bombardeo de Guernica, pero no en nuestra carretera de la muerte. No me dejan, yo soy una mandada. Muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente a